Vamos a cerrar los ojitos. Respiramos. Jesús, aquí estamos con tu curso. Sé que en este instante estás con nosotros, guiándonos, acompañándonos y recordándonos que estamos a salvo. Gracias porque nunca nos dejas desamparados. Nunca estamos solos. Te damos gracias a ti, a todos los ángeles que están a nuestro alrededor, al Espíritu Santo, al amor de Dios que está siempre presente. Amén. Bueno, entonces estamos, capítulo 26, la transición. Vamos a leerlo completo, continuo, como una lectura normal y después nos vamos por párrafo porque se va a comprender mucho mejor. Está cortita, pero tiene mucha sustancia. Y quiero que, de verdad, que integremos varias frases de esta parte del capítulo 26. Miren esto tan potente. La complejidad no forma parte de Dios. La complejidad no forma parte de Dios. ¿Cómo podría formar parte de Él cuando solo conoce lo que es uno? Él solamente conoce una sola creación, una sola realidad, una sola verdad y un solo hijo. Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en él? ¿Entre qué habría que elegir? Pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. La verdad es simple, es una sola y no tiene opuestos. ¿Y cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir. Solo si las hubieras, solo si las hubiera, podría ser la elección un paso necesario en el avance hacia la unicidad. En lo que es todo, no hay cabida para nada más. Sin embargo, esta inmensidad se encuentra más allá del alcance de este plan de estudios. No es necesario, pues, que nos detengamos en algo que no puede ser captado de inmediato. Existe una zona fronteriza en el pensamiento que se encuentra entre este mundo y el cielo. No es un lugar, y cuando llegas a ella, te das cuenta de que está fuera de los confines del tiempo. Ahí es donde se lleva todo pensamiento, donde se reconcilian los valores conflictivos y donde todas las ilusiones se depositan ante la verdad y se juzgan como falsas. Esta zona fronteriza está justo más allá de las puertas del cielo. Ahí todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado
y en su lugar se recibe todo lo que simplemente es. Este es el final de la jornada. Nos hemos referido a ese lugar como el mundo real. Sin embargo, hay una contradicción en esto, en el sentido de que las palabras implican la idea de una realidad limitada, una verdad parcial, un segmento del universo hecho realidad. Esto se debe a que el conocimiento no ataca a la percepción. Ambos se llevan sencillamente el uno ante el otro y solo uno de ellos continúa más allá de las puertas donde se encuentra la unicidad. La salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el de elegir, tienen aún significado. Si bien se puede ver que son temporales, que están fuera de lugar y que toda elección ya se ha llevado a cabo. Ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida. Pero lo que es verdad para Él tiene que llevarse ante la última comparación que Él tendrá que hacer jamás. La última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión, del conocimiento con respecto a la percepción. No tiene ningún significado y no existe. Se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión, del conocimiento con respecto a la percepción. No tiene significado y no existe. Esto no es algo que tú decides. Es la simple declaración de un simple hecho. Pero en este mundo no hay hechos simples, porque todavía no está claro qué es lo mismo y qué es lo que es diferente. Esta distinción es lo único que que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. En este mundo, elegir se vuelve imposible. En el mundo real se simplifica. La salvación se detiene justo antes del umbral del cielo, pues solo la percepción necesita salvación. El cielo jamás se perdió, por lo tanto no se puede salvar. Mas, ¿quién puede elegir entre su deseo del cielo y su deseo del infierno, a menos que reconozca que no son lo mismo? Reconocer la diferencia es la meta de aprendizaje que este curso se ha propuesto. No irá más allá de este objetivo. Su único propósito es enseñar lo que es lo mismo y lo que es diferente, sentando así las bases sobre las que hacer la única elección posible. Este mundo complejo y súper complicado no te ofrece ninguna base sobre la que elegir, pues nadie comprende lo que es lo mismo y todo el mundo parece estar eligiendo entre alternativas que realmente no existen. El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad, no en el resultado final, sino en la percepción de las alternativas entre las que se puede elegir. La idea de que hay alternativas entre las que elegir es una ilusión. Aún así, dentro de esta ilusión yace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluido ella misma. Ya lo vamos a hablar. ¿No se parece esto a tu función especial, en la que la separación se subsana al pasar de lo que antes era el propósito de ser especial a lo que ahora es el de estar unido? Todas las ilusiones son una. Y en el reconocimiento de este hecho radica el que puedes abandonar todo intento de elegir entre ellas y de hacerlas. Qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas. En esto no hay conflicto. Abandonar una ilusión que se reconoce como tal no puede ser un sacrificio. Cuando se desposee de realidad aquello que nunca fue verdad, ¿cómo iba a ser difícil renunciar a ello y elegir lo que por ende no puede sino ser real?
Aquí explica muy claramente hasta dónde llega un curso de milagros. Un curso de milagros no nos lleva al despertar. El curso de milagros lo que nos lleva es justo a esta zona fronteriza donde la salvación termina. ¿Por qué? Porque de lo único que nos podemos salvar es en este mundo de ilusiones, que es donde estamos sufriendo. Entonces aquí un curso de milagros es un camino al despertar, es un camino basado en el perdón de las ilusiones. ¿Cómo lo hace un curso de milagros? ¿Cómo nos explica Jesús? Ok, el milagro, ¿qué es lo que hace? Mira la percepción y le recuerda a la mente que lo que está viendo no es real. Ese es el único juicio que hacen los milagros. Entonces, en el primer párrafo nos habla del cielo, nos habla del cielo y del mundo real, pero aquí nos dice que no lo vamos a entender. Fíjense cómo nos lo explica. Entonces, es importante que sepamos, la complejidad no forma parte de Dios. Quiero que lo llevemos esta frase muy importante y que la integremos en nuestra vida. Las respuestas siempre en nuestros dilemas están lo simple. El único que crea conflictos es el ego. El único que crea conflictos es el ego. El único que lo pone complicado es el ego. Normalmente la respuesta de nuestras situaciones, de nuestros conflictos, está en la parte más simple, es como en lo obvio, que uno lo descarta porque el ego es el que le gusta enredarse la vida y es el que dice, no, no puede ser tan fácil. Incluso, ¿cómo se puede salir del conflicto? Entonces uno le dice, mira, el milagro, ¿cómo es el milagro? No, no puede ser tan fácil. Yo me voy a buscar otras vidas, me voy a buscar no sé qué, me voy a buscar no sé cuánto, voy a hacer no sé cuánto, tengo que hacer... el único que quiere que hagamos un montón de cosas es el ego, que es un sistema de pensamiento basado en la complejidad. Es un enrollado. Y no lo tenemos que hablar de otros. Podemos ir cuando nosotros empezamos a escuchar al ego en nuestra mente, qué complejo es, qué complicado que se vuelve, cuántas vueltas le da. Y le da vueltas imposibles. Y entonces exagera y se va para el pasado y se va al futuro y empieza a buscar un montón de soluciones donde no las va a ver. La complejidad no forma parte de Dios. Entonces, nosotros somos parte de Dios. Escuchemos esto. Nosotros somos parte de Dios. La complejidad no forma parte de nosotros. Ese tomador de decisiones no es complejo, es simple. Él simplemente tiene allí, por ahora, parece que tiene dos voces en las que elige y una es súper conflictiva. Hicimos un acuerdo de guiarnos por esa voz y nos hemos creído que nosotros somos complejos. Nosotros decimos, el ser humano es muy complejo y nos identificamos con ese personaje. Y aquí, ¿quién no puede decir que somos muy complejos? No, nosotros somos simples. La complejidad no forma parte de Dios. Pero bueno, como creemos que estamos en el sueño y nosotros creemos que somos complejos, Jesús nos dice, no hay problema. Vamos a ver todas esas complejidades, vamos a ver todas esas divisiones, vamos a ver todos esos pequeños rollos que tú tienes y los vamos liberando uno por uno. ¿Se fijan cómo Jesús nos se pone en donde creemos que estamos, en lo que creemos que somos y así lo va a solucionar también? La complejidad no forma parte de Dios. ¿Cómo podría formar parte de Él cuando solo conoce lo que es uno? Uno en mayúsculas, solo conoce lo que es Dios. Él solamente conoce una sola creación, una sola realidad, una sola verdad y un solo hijo. O sea, aquel que es el hijo, que somos nosotros, solamente conoce un solo hijo y no un montón de personajes. Nada puede estar en conflicto con lo que es uno solo. Entonces, no habría conflicto. Esto es parte de mí, yo soy parte de ti, esto todo. Ok. ¿Cómo iba a poder haber entonces complejidad en él? ¿Entre qué habría que elegir si todo es uno? Pues el conflicto es lo que da lugar a las alternativas. La verdad es simple, es una y no tiene opuestos. La verdad es simple, es una y no tiene opuestos.
El amor es lo único real y no tiene opuestos. El miedo no existe. Pero bueno, ¿y cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? Quiero que esta pregunta nos está hablando cómo funciona el milagro. ¿Y cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia? ¿Qué es lo que es la invitación que nos hace eso? Hay una discordia, crees que hay un conflicto, entonces llévalo a la unicidad. ¿Cómo iba a poder presentarse la discordia ante su simple presencia y dar lugar a la complejidad allí donde únicamente existe la unicidad? La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir. La verdad no elige, pues no existen alternativas entre las que elegir. Solo si las hubiera, podría ser la elección un paso necesario en el avance hasta la unicidad. Ok, entonces aquí ya nos empieza, fíjense, siempre no nos hace de la misma manera. Primero nos habla de la verdad y después nos dice, ok, tú crees que estás aquí, tú crees que tienes que elegir, solo si las hubiera. Aquí tenemos como dos voces. No son reales, pero nosotros la estamos viviendo. Solo si las hubiera, podría ser la elección un paso necesario en el avance hacia la unicidad. Entonces nosotros vemos dos voces y esa elección es un paso necesario en el avance hacia la unicidad, hacia el reconocimiento de la unicidad. En lo que es todo, no hay cabida para nada más. En lo que hay, en la verdad, no hay cabida para nada más. Sin embargo, esta inmensidad se encuentra más allá del alcance de este plan de estudios. O sea, esa verdad, donde todo es uno, está más allá del alcance del plan de estudio. Para nosotros llegar a ese conocimiento, tenemos que utilizar, solo si las hubiera, podría ser la elección, un paso necesario en el avance hacia la unicidad. Entonces, cada vez que elegimos, estamos dando pasos hacia el reconocimiento de esa unicidad que nosotros no sabemos lo que es. De hecho, fíjense cómo dice, no es necesario, pues, que nos detengamos en algo que no puede ser captado de inmediato. O sea, nosotros no vamos a captar de inmediato la grandeza y la unicidad, sino que nosotros decimos, sí, todavía yo veo complejidad, no me la voy a no voy a alardear conmigo mismo de que estoy más avanzado de lo que estoy, sino que veo complejidad y aquí me están diciendo, ok, por ahora, cada vez que eliges, estás avanzando a ese conocimiento, pero que ni siquiera tenemos la menor idea de lo que es. Entonces aquí uno dice, no, porque todo es unidad, que no sé qué, que no sabemos lo que es. No los imaginamos, podemos, no sé, tenemos vestigios y sí, por momentos eh, tenemos unos instantes santos y todo eso, pero como una realidad total, no lo vemos. Lo que sí podemos es elegir. Entonces nos dice, existe una zona fronteriza, que es una zona fronteriza, la zona de frontera entre una cosa y otra, en algo que parece separado. Por eso que les digo, aquí nos ponen la percepción. Me encanta cómo utiliza las imágenes de la percepción. Aquí nosotros, si nos hablan de zona fronteriza, no los imaginamos. Aquí hay un país, aquí hay otro y aquí hay una como una rayita, como una frontera entre esas dos. Ok, entonces aquí nos los pone, ok, está esto que tú crees donde estás y está el cielo. Y hay una zona fronteriza allí que parece que divide una cosa y otra. Existe una zona fronteriza en el pensamiento que se encuentra entre este mundo y el cielo sea, creemos que estamos en este mundo, pero nosotros podemos llegar a esa zona fronteriza. No podemos llegar al cielo si no pasamos por esa zona fronteriza, si no vamos eligiendo en este mundo esa zona fronteriza. Existe una zona fronteriza en el pensamiento que se encuentra entre este mundo y el cielo. No es un lugar. Y cuando llegas a ella, te das cuenta de que estás fuera de los confines del tiempo. Fíjense cómo nos invita a la experiencia. Nosotros estamos en una experiencia de tiempo y espacio, pero sin embargo, el cuerpo, o sea, el cuerpo no puede frenar lo que es la verdad. Nosotros, con la experiencia corporal, no evita que nosotros podamos llegar a este lugar que no es un lugar. Es una experiencia, es un sentir, es un saber.
No es un lugar. Y cuando llegas a ella, o sea, llegamos a esa zona fronteriza, te vas a dar cuenta de que está fuera de los confines de tiempo. Son esos instantes que no duran mucho, uno dice, wow, no tiene nada que ver con el tiempo, no tiene nada que ver con lo físico. Ahí es donde se lleva, miren, en ese espacio, es como entre el cielo y el mundo, es un pensamiento, eh, eh, es como parte así de un pensamiento, de un todo. Dice, ahí es donde se lleva todo pensamiento, donde se reconcilian los valores conflictivos y donde todas las ilusiones se depositan ante la verdad y se juzgan como falsas. Hay un sitio que no es un sitio, es un estado de conciencia, es lo que llama así la zona fronteriza, donde vamos a llevar todo pensamiento. ¿Qué es lo que pasa? Ahí es donde se permiten los milagros. Pero para que se den los milagros, los pensamientos tienen que ser contrastados. Tenemos que llevar todo pensamiento allí. No sabemos cuáles son los pensamientos que nos convienen y los que no nos convienen porque le hemos dado, aquí desde la percepción equivocada, creemos que nos convienen un tipo de pensamientos y rechazamos otros. Y lo que nos está diciendo, tú no evalúes. Nosotros no evaluemos cuáles son los pensamientos que vamos a llevar a contrastar y cuáles no. Lo que sí, ya Jesús nos ha dicho, lleva primero los que te están quitando la paz. Y hay muchas cosas en este mundo que creemos que nos dan felicidad y nos quitan la paz. Por lo tanto, eso los vamos a llevar también. Ahí es donde se lleva todo pensamiento, donde se reconcilian los valores conflictivos y donde todas las ilusiones se depositan ante la verdad y se juzgan como falsas. Se juzgan como falsas. Eso es lo que hace el milagro. Ve las ilusiones y le recuerda a la mente que lo que ve no es verdad. Pero claro, para decir esto no es verdad es porque estamos en esa zona fronteriza que no es un lugar. Dice, claro, esto es más verdadero, esto es más verdadero que lo que parece que veo en el mundo. Esta zona fronteriza está justo más allá de las puertas del cielo. Ahí todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Entonces, para que sea simple ese pensamiento, para pensar con la mente de Dios, nosotros lo que tenemos es que entregar el conflicto. Ahí todo pensamiento se vuelve puro. Todos tenemos derecho a los milagros, pero primero se necesita una purificación. Ese es el principio, no les quiero decirlo. Aquí está, dije el 6, pero es el 7. Todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesaria una purificación. Aquí nos está diciendo cuál es esa purificación. Ahí todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado, ahí se niega la separación, ahí se niega la culpa. Y en su lugar se recibe todo lo que simplemente es. Ahí todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado y en su lugar se recibe lo que simplemente es. Por eso es que de una forma práctica, yo le decía a mi hijo el otro día, habla con Dios. Al hablar con Dios, nos vamos a esa zona fronteriza. Y cuando nosotros le estamos contando lo que nos alegra, lo que nos pone triste, lo que no sé qué, estamos permitiendo que todos esos pensamientos sean depurados y se vuelvan simples. Aquello que era muy complejo y un gran problema deja de serlo, porque todo el mundo tiene derecho a los milagros, pero antes es necesario una purificación. ¿Una purificación de qué? De los pensamientos. Y para que se purifiquen no lo hacemos nosotros. Ahí todo pensamiento se vuelve puro y totalmente simple. Ahí se niega el pecado. Tú no estás solo, no lo tienes que hacer por tu cuenta, yo resuelvo. Como nos va a dar la respuesta
que va a eliminar el conflicto tal y como lo percibimos. Y en su lugar se recibe todo lo que simplemente es. Este es el final de la jornada. Nos hemos referido a ese lugar como el mundo real. Sin embargo, hay una contradicción en esto, en el sentido de que las palabras implican la idea de una realidad limitada, una verdad parcial, un segmento del universo hecho realidad. Esto se debe a que el conocimiento no ataca la percepción. El conocimiento, el cielo, nosotros como creemos que estamos en la percepción, entendamos esto. Cuando hay el milagro, empezamos a tener una paz y allí donde creemos que estamos, empezamos a ver paz. Ahí donde se veía un conflicto, donde veía un enemigo, veo un hermano. Allí donde había un resentimiento, veo un milagro. Entonces, eso es, empiezo a ver como el mundo real, que no es el mundo real porque no es el cielo. Está en la percepción, pero percibo distinto. Entonces, por eso dice que pareciera que hubo una contradicción aquí. Sin embargo, hay una contradicción en esto, en el sentido de que las palabras implican la idea de una realidad limitada, una verdad parcial, un segmento del universo hecho realidad. ¿Por qué dice una realidad limitada? Porque aquello que es todo, si parece que estamos en un mundo real, pareciera que hubiera una división también entre el mundo real y el cielo. Me explico, si todavía uno dice el mundo real y no es el cielo, entonces tú dices, pero bueno, ¿pero es verdad o no es verdad? Entonces dice, por eso es que parece una contradicción, porque es que nos va a llevar todavía donde creemos que estamos en la experiencia, pero en realidad seguimos donde siempre hemos estado, que es en Dios. Pero bueno, eso se va a entender en su momento, eso está más allá de lo que podemos entender ahora. No lo podemos más o menos imaginar. Hay una contradicción en esto, en el sentido de que las palabras implican la idea de una realidad limitada, de un mundo real, una verdad parcial, un segmento del universo hecho realidad, como si fuera, fíjense, cuando uno habla del mundo real, pareciera que hubiera una división, ¿verdad? Es como si hay un mundo y hay un cielo. Esto se debe a que el conocimiento no ataca a la percepción. Ambos se llevan sencillamente el uno ante el otro y solo uno de ellos continúa más allá de las puertas donde se encuentra la unicidad. Dice ese mundo real, vamos a llevarlo al cielo también y entonces dice, ambos se llevan sencillamente el uno ante el otro y solo uno de ellos continúa. Porque dice que el mundo real es tan parecido al cielo que ya empezamos a estar en el cielo sin muerte corporal. ¿No entendemos eso? No importa. Ambos se llevan sencillamente el uno al otro y solo uno de ellos continúa más allá de las puertas donde se encuentra la unicidad. La salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el de elegir, tiene aún significado. Si bien se puede ver que son temporales, que están fuera de lugar y que toda elección ya se ha llevado a cabo, el Espíritu Santo que está en nuestra mente ve la percepción, o sea, pero no se confunde con respecto a que no es verdad. Y nosotros vamos a tener esa percepción verdadera del Espíritu Santo, donde vamos a percibir, vamos a continuar percibiendo. La salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el de elegir, tienen aún significado. Todavía me parece significativo elegir, y aquí nos está diciendo, es significativo en este momento en el que estamos, el elegir. Es significativo. Le he dado a todo el significado que tiene para mí, pues el Espíritu Santo le pone el significado de que ahí puede haber un perdón. Entonces, la salvación es una zona fronteriza donde los conceptos de lugar y tiempo, así como el de elegir, tienen aún significado. Todavía vemos el lugar y el tiempo. Si bien se pueden ver como que son temporales, si bien se puede ver que son temporales, esta no es nuestra realidad. Entonces, estamos aquí, es como yo les he dicho, ¿no? Es estar en el mundo sin ser de él. Sí, veo el tiempo, veo el espacio, veo los conflictos, veo las guerras, veo las cosas que me gustan, veo todo lo que hay, pero sé
que esto es temporal, que están fuera de lugar y que toda la elección ya se ha llevado a cabo. Aquí estamos ya seguros, todo el mundo ya eligió, estamos recordando una jornada. Eso es un milagro poderlo ver así. Ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida. Ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida, que el Hijo de Dios. Pero lo que es verdad para Él tiene que llevarse ante la última comparación que Él tendrá que hacer jamás. Pero lo que es verdad para Él tiene que llevarse ante la última comparación que Él tendrá que hacer jamás. Entonces estamos hablando de que aquí todos tenemos un montón de creencias, porque este es el mundo de las creencias. Las creencias, ¿qué es? Lo que es verdad para nosotros. Eso, o sea, acuérdense que no es que creo, no es que, o sea, es mi verdad. Es mi verdad que yo aquí tengo agua, ¿ok? Entonces eso es una creencia. Es mi verdad que yo tengo puesto esta cosita que me quita el, el exceso de, de baja temperatura. Entonces eso, ¿no? Hay creencias y creencias. Aquí todo el mundo tiene creencias que son nuestras verdades. Ninguna creencia que el Hijo de Dios albergue puede ser destruida, pero lo que es verdad para Él tiene que llevarse ante la última comparación que Él tendrá que hacer jamás. La última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión, del conocimiento con respecto a la percepción. La última posible evaluación, el juicio final sobre este mundo. Entonces, todo lo que nosotros damos por sentado, todas nuestras verdades, se va a llevar a ese espacio, a ese lugar donde se va a ser reevaluado. Entonces dice, se trata del juicio de la verdad con respecto a la ilusión, del conocimiento con respecto a la percepción. Estos son sinónimos. La verdad o la ilusión. La verdad es conocimiento, la ilusión siempre es percepción. Y el juicio va a ser, no tiene ningún significado y no existe. O sea, todas nuestras creencias, todas, se van a llevar a juicio y van a decir, no existen. Esto no es algo que tú decides. Tenemos que entender algo. ¿Hasta dónde llega nuestro poder de elegir? Aquí, en este mundo, podemos elegir con qué maestro nos vamos a manejar. Nos dice, aquí vamos a llevar todas las ilusiones hasta la verdad, vamos a llevar todas nuestras creencias hacia la verdad. Y entonces, esa verdad nos va a decir, no tienes ningún significado y no existe. O sea, el mundo real va a ser con creencias que reflejen la verdad del cielo. Y ya este mundo va a desaparecer cuando esas creencias que se reflejan la verdad del cielo se llevan a depurar y nos dice, no tienen ningún significado y no existen. Ya no van a significar nada. Por ahora tienen significado, por ahora son válidas y son útiles. Pero va a llegar un momento que ya no van a ser útiles porque va a ser la única creencia que todos compartimos. Esto no es algo que tú decides. Es la simple declaración de un simple hecho. Pero en este mundo no hay hechos simples, porque todavía no está claro qué es lo que es lo mismo y qué es lo que es diferente. En este mundo no hay hechos simples, porque todavía no está claro qué es lo que es lo que es lo mismo y qué es lo que es diferente. Esta distinción es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión. Como nosotros no sabemos qué cosa es lo mismo y qué cosa es lo que es diferente, lo que nos dice es toma las decisiones con el Espíritu Santo que sí sabe. Pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. Ahora yo les voy a decir, ¿qué es lo que es lo mismo y qué es lo que es diferente? Lo que es lo mismo es nuestra esencia, que somos todos un espíritu y que somos un hijo de Dios. Eso es lo que es lo mismo. Y lo que es diferente son puras ilusiones. ¿Ya? Esa es la unicidad.
Esa es la distinción que nos hace el Espíritu Santo. Sí, parece que hay muchísima diferencia, pero lo que es lo mismo es lo mismo, lo que es diferente no existe. No tiene opuestos, es muy simple. De hecho, nosotros evaluamos siempre las ilusiones por si cambian o no cambian. Todo lo que cambia es ilusorio, todo, incluso nuestras creencias. Todo lo que cambia es ilusorio. Así es que nosotros, ¿esto se va a quemar? Sí. ¿Esto va a desaparecer? Sí. ¿Esto va a desaparecer? Sí. ¿Esto va a desaparecer? Sí. Entonces es cambiante. Por lo tanto, es ilusorio. Todo lo que es diferente de uno y otro es una ilusión, porque las diferencias las fabrica el ego para dividir y para confundirnos. Todo lo que es diferente, todo lo que se acaba, todo es ilusorio, todo. Esta distinción es lo único que se debe tener en cuenta a la hora de tomar cualquier decisión, pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. En el mundo real, nada se acaba. No entendemos cómo puede ser ese mundo real, porque nosotros estamos convencidos de este mundo ilusorio, donde son el mundo de los comienzos y de los finales. Pues en ella radica la diferencia entre los dos mundos. En este mundo, elegir se vuelve imposible. En el mundo real se simplifica. En este mundo, elegir se vuelve imposible. En el mundo real se simplifica. La salvación se detiene justo antes del umbral del cielo. O sea, está la salvación, que es la zona fronteriza, hasta ahí es donde llega la salvación. Más allá no hace falta salvación, porque ya hubo la salvación. La salvación se detiene justo antes del umbral del cielo, pues solo la percepción necesita salvación. Es que es crucial, Alex. Total. La salvación se detiene justo antes del umbral del cielo, pues solo la percepción necesita salvación. ¿Por qué? Porque la percepción se basa en diferencias. La percepción ve muchas cosas. La percepción tiene que elegir. El cielo jamás se perdió, por lo tanto no se puede salvar. No hay nada que salvar en el cielo, jamás se perdió. Es lo único, es lo creado. Eso está súper a salvo. No se puede salvar porque está salvado. Más, ¿quién puede elegir entre su deseo del cielo y su deseo del infierno a menos que reconozca que no son lo mismo? Esto es importante porque estamos tan agarrados por el ego que creemos que el mundo de la percepción puede ser el cielo. Aquí es donde encontramos la felicidad. Entonces, por eso es que nos dice, es una confusión entre lo que es el cielo, que es la verdadera felicidad, y el infierno, donde creemos que hay sustitutos para esa felicidad. O sea, aquí encontramos felicidad. Por eso dice, a medida, no es para que te desanimes de este mundo, vas a disfrutar de este mundo. Pero incluso fíjense cómo nos pone, cuando sueltes el cuerpo, se va a sustituir por algo mejor. Y como, por eso es que el ego, aquí también se ve la idea de sacrificio, porque como nos gusta este mundo, entonces pensamos que el soltar este mundo es un gran sacrificio. Dice, no es un sacrificio, porque en la percepción es donde puede sufrir. Mas, ¿quién puede elegir entre su deseo del cielo y su deseo del infierno, a menos que reconozca que no son lo mismo? Miren, ¿sabe lo que pasa? Es que tenemos una gran atracción a Dios. Es que tenemos que entender esta parte, es importante. Hay momentos que se hace el clic y se comprende. Tenemos una gran atracción a Dios, un deseo de cielo. O sea, el Hijo de Dios desea ser quien es. El Hijo de Dios se siente atraído al amor de Dios porque es lo único real, porque así nos creó Dios. En nuestra creación dijo, te amaré eternamente como tú a mí. Y es nuestra verdad. O sea, amamos a Dios y Dios nos ama a nosotros. Y ese es un deseo inherente. Y entonces aquí el ego olvida eso, pero no puede eliminar ese deseo, pero lo tergiversa. Entonces dice, ese anhelo, y hay una lección muy bonita que habla de eso, ese anhelo, aquí estamos, tenemos todos como un anhelo de algo, ¿no?
Todo el mundo, tenemos que entender esto, porque es muy bonito cuando se entiende de qué es ese anhelo. Nosotros todos vamos, yo también, ojo, porque es imposible no tenerlo. Es un anhelo de desear algo. Entonces, ahí es cuando, si uno no se pone a observar todas las cosas que empezamos a tener o a coleccionar y decimos, eh, por ejemplo, no sé, y colecciono tal cosa, ¿no? Entonces uno lo compra y uno se siente bien, pero de una vez va a buscar más, ¿verdad? Uno va a buscar más, va a buscar más, va a buscar más, va a buscar más, va a buscar más. Y depende de la persona, como el ego lo va a dividir, empieza a buscar más de una cosa o más de otra, pero siempre es buscando y buscando y buscando y buscando. Entonces es como un deseo de buscar, es como un anhelo constante. Y el ego nos los disfraza y ese gran atracción a Dios nos los busca en sustitutos aquí, ¿no? Entonces, creemos que aquí vamos a encontrar ese cielo, ese reconocimiento entre Dios y nosotros, eso que realmente estamos buscando. Entonces vamos a empezar a asociar, cuando estamos anhelando y anhelando, mira, lo único que estoy anhelando es a Dios, es lo único que me va a calmar este desesperito de buscar. Por eso es importantísimo activar la comunicación, porque ese desesperito se empieza a calmar y empezamos a sentirnos mejor, vamos a sentirnos más en paz, como más completos, pase lo que pase. Es como menos hueco, menos sensación de vacío. Más, quien puede elegir entre su deseo del cielo y su deseo del infierno, a menos reconozca que no son lo mismo. No son lo mismo. Lo que yo estoy buscando no es coleccionar más de algo. Reconocer la diferencia es la meta de aprendizaje que este curso se ha propuesto. No irá más allá de este objetivo. Su único propósito es enseñar lo que es lo mismo y lo que es diferente, sentando así las bases sobre las que hacer la única elección posible. Su único propósito es enseñar lo que es lo mismo y lo que es diferente. Esto es lo mismo. Lo mismo es lo que es verdad. Lo que es diferente es ilusorio. Todas las diferencias las llevo a la verdad para que me diga qué cosa es verdad y qué es lo que es mentira. Sentando así a las bases sobre lo que hacer la única elección posible. Este mundo complejo y súper complicado no te ofrece ninguna base sobre la que elegir. Fíjense lo que nos está poniendo. Nos dice que nosotros vamos por el mundo aprendiendo un montón de cosas, pensando en que vamos a poder elegir adecuadamente desde las cosas del mundo. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Te va a fallar, te va a fallar, te va a dar la ilusión de que por momentos vas a acertar. Y de pronto es que vamos, lo podemos ver en nuestra vida. Hacemos una cosa 20 veces y 20 veces tiene un resultado. Y uno dice, no, ya aprendí esta técnica. Y de pronto en la 21 no ocurrió así. Cambió el mundo de lo ilusorio. Entonces uno dice, claro, es súper complicado, ya cambió esto. ¿Por qué si lo hice igual? Lo hice como siempre y ahora no funcionó. No podemos confiar las cosas de este mundo. Este mundo complejo y súper complicado no te ofrece ninguna base sobre la que elegir, pues nadie comprende lo que es lo mismo y todo el mundo parece estar eligiendo entre alternativas que realmente no existen. Las alternativas están hechas para fallar, porque las soluciones del ego están hechas para fallar. El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad, no en el resultado final, sino en la percepción de las alternativas entre las que se puede elegir. ¿Cómo es esto? El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad. Es la elección entre lo que es verdad y lo que es simple. Elijo siempre lo que es verdad. Y todo el mundo parece estar eligiendo entre alternativas que realmente allá. El mundo no es el resultado final. ¿Por qué no es el resultado final? Porque el resultado final es el conocimiento. En el mundo real no hay conocimiento. Eso es un salto que dice que lo da solamente Dios.
sino en la percepción de las alternativas entre las que se puede elegir. Es decir, puede ser que nosotros veamos un montón de alternativas en un conflicto. Vamos a llevarlo a la práctica. Hay un montón de alternativas en un conflicto. Cuando nosotros vemos muchas alternativas, lo que estamos es eligiendo entre puras ilusiones. Escojamos la que mejor nos parezca, pero no le demos gran importancia, ¿no? Porque da igual que escojamos esta, que esta, de pronto vamos a acertar o de pronto vamos a fallar. Pero si siempre tomo la misma, en algún momento me va a fallar. Entonces, miren, no en el resultado final, sino en la percepción de las alternativas entre las que se puede elegir. Por lo tanto, ¿cuáles son las verdaderas alternativas entre las que se puede elegir? Entre el cielo y el infierno, entre elegir por mi cuenta o elegir con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace ahorrar tiempo. El Espíritu Santo sí ve las ilusiones y sabe cuál es la alternativa que más nos conviene. No desde lo que hemos aprendido en el mundo, sino desde saber cuál es la alternativa en la que nadie sale perdiendo. Entiéndame esto. El ego nos pone un montón de decisiones. Y si lo vamos a hacer por nuestra cuenta, quizás tengamos la ilusión de que acertamos, pero alguien va a salir perdiendo. La única forma es elegir con el Espíritu Santo, porque aunque estemos en la percepción, nos va a dar la elección adecuada que sea el reflejo del cielo en el que nadie sale perdiendo. Acordémonos que lo que es verdad es que todos seguimos siendo amados por Dios. Dios no quiere que nadie pierda ni que nadie gane. El único que quiere ganar y que otro pierda es el ego. Entonces aquí nos da la percepción de que todo el mundo gane y en eso es lo único que hay que elegir y no lo sabemos hacer. El mundo real es la esfera de la elección hecha realidad, no en el resultado final, porque el resultado final del mundo real es el despertar, sino en la percepción, aquí donde parece que estamos, de las alternativas entre las que se puede elegir. La idea de que hay alternativas entre las que elegir es una ilusión. Aquí todo es una ilusión. Aún así, dentro de esta ilusión, o sea, fíjense, como creemos que estamos en la ilusión y Jesús nos enseña el curso donde parece que estamos, que es en la ilusión, aún así dentro de esta ilusión yace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluyendo ella misma. Porque la ilusión proviene de creernos separados y de creernos diferentes. Le preguntamos al Espíritu Santo y nos va a dar una respuesta donde va a estar el perdón de las ilusiones, del perdón de que hay que escoger, del perdón de alguien, el perdón de las leyes de este mundo. Entonces, aún así, dentro de esta ilusión yace el deshacimiento de todas las ilusiones, incluido ella misma. Entonces, esa lección siempre es un perdón. Siempre, siempre, siempre es un perdón. Por eso el perdón es la ilusión que deshace las ilusiones. Entendamos esto, miren. La ilusión es ese montón de alternativas entre las que vemos es la proyección de creernos separados de Dios. Entonces, son puras ilusiones. Y en esa ilusión, el amor de Dios agarra la forma de perdón. Y entonces el perdón, ¿qué es? Primero, me uno con el Espíritu Santo. Ahí ya deshago el primer error. Me da la percepción verdadera de que en realidad lo único que yo tengo que elegir es esta cosa. Va a dar forma, va a dar forma en las ilusiones. Y entonces esa ilusión, aplicándolo a esa complejidad que nosotros vemos, va a ir deshaciendo una por una por una por una. Y ese deshacimiento hace que nosotros nos demos cuenta de que todos somos uno y que todo se resuelve igual. Parece que hay muchos tipos de errores y hay una sola corrección, que es unirme, que es el perdón. Entonces, como les digo, hay muchas ilusiones y están nuestros momentos en los que tenemos que elegir, nuestros momentos según nuestro guión personal. ¿No se parece esto a tu función especial?
en la que la separación se subsana al pasar de lo que antes era el propósito de ser especial a lo que ahora es el de estar unidos. Esto que nos acaba de decir es una manera práctica de nuestra función especial. Pero aquí nos pone, aquí lo que nos está explicando cómo funciona la función especial. La función especial es recordarle al Hijo de Dios que está salvo y que siempre ha estado. Y entonces así lo recordamos nosotros. ¿En dónde? Con nuestras relaciones. Entonces aquí esto es todo lo que nos ha contado. Nos ha dicho es como metafísicamente cómo funciona nuestra función especial. Tenemos un guión, tenemos nuestras relaciones, tenemos un montón de complejidades donde parece que hay muchas cosas entre las que elegir. Y aquí lo que nos dice, todo es lo mismo. Por eso hay una sola corrección. Esta es la corrección que hace el Espíritu Santo. Dice, tú vas a llevar ese montón de ilusiones de tu guión, las vas a llevar a esa zona fronteriza de la salvación, que no es un sitio, no es un lugar, es una experiencia. Realmente es eso, es una experiencia donde tú vas a llevar todos esos pensamientos, los vas a llevar allí y se van a depurar. Depurar es ¿qué? Te lo va a mostrar claro, te lo va a mostrar la simplicidad de Dios allí. ¿Por qué? Porque la verdad es una. Entonces las ilusiones no pueden eliminar la verdad. Y el que ve muchas opciones es el tomador de decisiones unido con el ego. Cuando nosotros llevamos todos esos pensamientos de nuestra función especial, de nuestras relaciones, nuestros conflictos, le damos la mirada, lo miramos de nuevo con el Espíritu Santo, nos va a decir su manera de verlo, su percepción verdadera. Entendamos esto, pasamos de nuestra percepción equivocada, donde vemos diferencias y donde vemos un montón de opciones, y nos va a poner a elegir rápidamente. Por eso dice, a medida que tú vas practicando esto, elegir va a ser tan fácil como respirar, porque no lo vamos a hacer por nuestra cuenta. Siempre que no sabemos qué decisión tomar, la queremos tomar desde nuestro juicio. Y por supuesto que sentimos miedo, y por supuesto que nos sentimos aquí y nos sentimos ahogados. Tenemos que acordarnos, "Uf, estoy nervioso, no sé qué. Ya está, es que estaba eligiendo ¿yo qué voy a saber? Es así, es ser más honesto. ¿Yo qué voy a saber? No puedo elegir yo solo, es que lo voy a hacer mal, me voy a hacer... Y de pronto acierto, y si acierto, porque de vez en cuando voy a acertar, porque es parte de la estrategia del ego. Aquí todo esto está montado, todo es un engaño todo. Entonces elegimos, parece que acertamos, parece que se nos dieron las cosas como creíamos que tenían que ocurrir, y entonces allí el ego ya nos agarra. Decimos, gracias Diosito, pero mentira, lo hice desde el ego. Lo hice desde el ego me da, el ego no puedes, mire, el ego es como el tira y encoge. Por momentos me va a dar la ilusión de que haciendo las cosas con él me van a salir las cosas bien, porque es que si no fuera insoportable. Pero entonces lo que nos dice es así, no, siempre que tienes miedo, empiézalo a asociar con que estás eligiendo por tu cuenta. Necesitamos ir a esa zona fronteriza donde está la salvación de que tengo que elegir, de que estoy solo, porque siempre que tienes miedo es que estás contando con tu propia fortaleza. Ya, por eso es que elegir termina siendo tan fácil como respirar. Parece que tengo que elegir, pero lo único que tengo es que elegir que elija el Espíritu Santo por mí. Pero lo tengo que elegir, porque si no sigo en automático. ¿No se parece esto a tu función especial en la que la separación se subsana? Fíjense, la separación se subsana, la separación del Espíritu Santo, la separación de mí mismo, se subsana al pasar de lo que antes era el propósito de ser especial a lo que ahora es el de estar unido. Todas las ilusiones son una. Todas las ilusiones son una. Por eso les digo, parece que atendemos un efecto y se sana, pero todas las ilusiones son una. Puede agarrar infinitas formas. Y en el reconocimiento de este hecho radica el que puedas abandonar todo intento de elegir entre ellas y de hacerlas. Miren, en el reconocimiento de que todas las ilusiones son una, radica el que puedas abandonar todo intento de elegir entre ellas
Y qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas. Qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas. Entonces, realmente nuestra función no es elegir. Miren, tenemos nuestra función especial, o sea, tenemos nuestros problemas, vamos a llamarlo así. Tenemos nuestros conflictos. Tenemos que elegir entre un montón de cosas. Entonces, qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas. O elijo con el ego o elijo con el Espíritu Santo. Realmente esa es la única elección. No es entre ilusiones. Entendamos esto. Siempre que estamos confundidos, nos hemos engañado en que tenemos que elegir en el mundo. No, tenemos que irnos a la mente y elegir con el Espíritu Santo. Elige tú. Suelto el control, yo qué sé. Por eso se vuelve fácil elegir. Porque cuando no es fácil elegir es porque estamos eligiendo con el ego, que es el único que es conflictivo. La complejidad no forma parte de Dios. Es como que lo sé. O sea, Espíritu Santo, mira, tengo esto. Entonces le estoy entregando ese montón de pensamientos, como dice aquí, de valores conflictivos, de que no sé qué hacer, de que no sé qué, no sé cuánto. Y de pronto, ¡pum! Viene claro, ya sé lo que voy a hacer. No hay duda. Sin complejidad, sin conflicto. Qué fácil es elegir entre dos cosas que obviamente son distintas. Pero les digo, no es en el afuera, es en nuestra mente. ¿Con quién lo elijo? En esto no hay conflicto. Abandonar una ilusión que se reconoce como tal no puede ser un sacrificio. Lo que yo les dije. La idea de sacrificio es del ego. Abandonar una ilusión que se reconoce como tal no puede ser un sacrificio. No va a ser un sacrificio porque lo estoy haciendo con el Espíritu Santo. Porque el sacrificio es una sensación egoica, es una sensación desde el ego. El sacrificio no existe, es una idea equivocada del ego. El Espíritu Santo, cuando uno le entrega esa sensación, ese pensamiento de sacrificio, como lo que hace es depurar nuestros pensamientos, la idea de sacrificio desaparece sin nuestro esfuerzo. Tenemos que entender que los milagros son sin nuestro esfuerzo. Entregamos la idea de sacrificio y ese sacrificio desaparece. Abandonar una ilusión que se reconoce como tal no puede ser un sacrificio. Cuando se desposee de realidad aquello que nunca fue verdad, cuando se desposee de realidad aquello que nunca fue verdad, ¿cómo iba a ser difícil renunciar a ello y elegir lo que por ende no puede sino ser real? Aquí ya se está refiriendo incluso en, a medida que nosotros vamos entregando y entregando y entregando y entregando y entregando el montón de ideas equivocadas y pensamientos equivocados, llega el momento en que realmente estamos eligiendo qué quiero seguir en el mundo de la ilusión o en el mundo real. Pero tenemos que ir por paso, tenemos que ir en nuestra función especial, en nuestras relaciones. Porque si no se sentiría como un sacrificio. Fíjense cómo dice que si nos despertara, o sea, si soltáramos todas nuestras relaciones especiales al mismo tiempo que nosotros dice que daríamos unos alaridos de terror. Dice, no, tú, no por eso es que nuestro despertar es a nuestro ritmo, es a nuestro ritmo. Y el Espíritu Santo conoce nuestro ritmo. No lo aceleremos que no pasa nada porque seguimos en la mente de Dios protegidos. Sonia, esto se produce, que cada vez que activamos, ay, Dani, es que estaba abajo el chat. Esto se produce cada No, vez no, que... no hay problema. Es que, o sea, todo esto que venimos hablando, o sea, sería, cada vez que nosotros tenemos que elegir, ¿nos encontraríamos en el umbral del cielo? Claro, cada vez, a ver, cada vez que nosotros tenemos que elegir, aquí en este mundo hay que elegir. De hecho, dice, aquí todo el mundo tiene que elegir, donde parece que estamos. Entonces, sí, cuando nosotros elegimos
conscientemente, o sea, me salgo del automatismo, porque entendamos esto, no es lo mismo vivir desde el automatismo, que estamos todo el día tomando decisiones también, pero las decidimos todas desde el ego, todas, nosotros estamos eligiendo todo el día desde el ego. Lo que nos pide es detente para que vuelvas a tomar una decisión no desde el ego, sino desde el Espíritu Santo. Entonces, realmente cuando decimos, a ver, Espíritu Santo, mira esto conmigo, me estoy yendo a esa zona fronteriza, me estoy yendo al umbral del cielo. Eso Entonces, es lo que... exactamente, es como un espacio fuera del tiempo y del espacio, ¿no? Es una experiencia, por eso es que nos es difícil porque de verdad, pero cuando uno lo hace, uno se da cuenta, es verdad, no estoy en el espacio, no estoy en el tiempo, estoy como algo atemporal rarísimo para nosotros, pero al mismo tiempo pareciera rarísimo, pero es como natural también para nosotros, ¿no? Porque es la verdad. Entonces, allí nos vamos como a esa zona fronteriza, que donde solamente está el Espíritu Santo, llevamos toda nuestra confusión y allí esos pensamientos se depuran. Y es cuando hacemos como esos clics mentales, como, ya entendí, ya sé lo que voy a hacer. O simplemente entrego y aunque no sepa lo que voy a hacer, ya me siento en paz. Entonces me siento en paz y digo, bueno, a la hora de la verdad ya no hay conflicto. No sé qué es lo que tengo que elegir aquí, pero ya estoy en paz. Y entonces de manera natural puede ser que ya ni siquiera tengo que tomar una decisión en este mundo, sino que ya esa situación incluso desaparece o me deja de importar, lo que sea. No sabemos qué forma va a tomar. Pero lo que sí nos dice es eso, nos vamos a ese espacio con el Espíritu Santo, entregamos allí y los pensamientos se van a deshacer. Entonces, realmente la decisión no es de este mundo. La decisión es la de unirme con el Espíritu Santo. ¿Me entienden? Pero para unirme con el Espíritu Santo es curioso, porque va a ser en las elecciones de este mundo. ¿Me explico? Es que son como dos niveles de elección. En este mundo tengo que elegir, porque aquí tenemos que elegir muchas cosas. O sea, incluso hasta cuando vamos al supermercado elegimos qué es lo que vamos a comprar, de acuerdo a los objetivos que tengamos o a lo que queramos hacer. Entonces, yo, por ejemplo, no es lo mismo lo que compro un sábado que lo que compro un martes. ¿No? De acuerdo a lo que uno va eligiendo. Vale, ok. Pero más allá, lo que nos dice es, te vienes para acá y tu elección verdadera es con quién voy a elegir ver las cosas, con el Espíritu Santo o con el ego. Si estoy siempre eligiendo solamente en el nivel del mundo, siempre estoy eligiendo con el ego. ¿Por qué? Porque voy a elegir de acuerdo a mis juicios, de acuerdo a mi aprendizaje, que puede ser un aprendizaje muy profesional incluso, pero hasta em, ese aprendizaje muy profesional, que no tiene nada de malo, obvio, va a fallar, va a fallar, porque está hecho para fallar. Pero si nos vamos es a esta elección, que es solamente una elección entre dos maestros, es mucho más fácil. Entonces, el punto es aquí empezar a asociar. Cuando no sé qué decidir, es porque estoy eligiendo con el ego, porque es el que ve complejidad, el que ve muchísimas opciones. Entonces es la reprogramación mental, el cambio de mentalidad viene a ser a que asociemos esas situaciones con un momento de irme al Espíritu Santo, con un momento no de elegir en esas situaciones, sino de irme al Espíritu Santo y buscar la paz. Ya desde allí, quién sabe lo que pueda ocurrir, pero ya el conflicto está eliminado. ¿Me explico? Cuando me voy a esa parte, se depura esos pensamientos y el conflicto se acaba. Empiezo a estar en paz. Y esa paz, ¿cómo va a dar forma en este mundo? Ya no lo sé. Cuando les hablo de forma, a ver, voy a salirme de aquí un momentico. Cuando les hablo de forma, quiero que entendamos bien la diferencia entre contenido y forma. Porque entonces estas elecciones mundanas, que las tenemos que hacer porque aquí hay que elegir, son
parte de la forma. Nuestros pensamientos de este mundo son parte de la forma. ¿Ok? Lo que pensamos con respecto a lo que vamos a hacer es parte de la forma. Cuando nos vamos para acá, al contenido es con quién voy a elegir. Y entonces elijo con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo, la primera forma que va a dar es en nuestra mente, en otro tipo de pensamientos. Que pensamos que esos pensamientos tienen que ver con el contenido, no, ya eso empieza a dar forma. La programación que nosotros tenemos y nuestra manera de pensar es parte de la forma. ¿Entienden? Contenido es si yo como tomador de decisiones me uno con el ego o con el Espíritu Santo. El contenido del ego, el contenido del Espíritu Santo. Y aquí, en el mundo de las ilusiones, van a dar forma. La primera forma que dan es en cuanto a nuestros pensamientos. ¿Cuáles son los pensamientos que estoy teniendo en automático? Son formas y a su vez van a dar forma, que son medios a través de los cuales se va a manifestar algo. Porque todo lo que nosotros pensamos, todas nuestras palabras, todas nuestras acciones van a dar también forma. Entonces, realmente el contenido es con quién tomo la decisión y empezar a asociar, tengo un conflicto, no sé qué elegir, con que seguro, 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 seguro estoy en el ego. Entonces, me detengo y me voy a activar la comunicación. Entonces, activar la comunicación realmente en este plano es la salvación, es el perdón. Activar la comunicación. Tenemos que activar la comunicación con el Padre. ¿Por qué? Porque el cuerpo no, no puede evitar la comunicación, porque la comunicación, fíjense, por eso que nos dice, no es ese espacio, esa línea fronteriza, no es un lugar. Al no ser un lugar, el cuerpo no lo puede tener. Entonces, por eso que dice, el cuerpo es neutro, no puede evitar que tú seas quien eres. Entonces, primero, como nos identificamos tanto con el cuerpo, pensamos que todo es para el cuerpo, pero nos dice no. Desde el Espíritu Santo te vas a dar cuenta que el cuerpo no corta la comunicación. El cuerpo es completamente inocente, como todas las ilusiones. Aquí las ilusiones no cortan la comunicación. Lo que corta la comunicación es la decisión del Hijo de Dios. Y aquí lo que tenemos es que elegir de nuevo activar la comunicación. La comunicación es la salvación. Fíjense lo que fíjense, es que es muy claro, va esos pensamientos equivocados y se los llevamos al Espíritu Santo y son depurados, que estamos comunicándonos. Estamos viviendo una experiencia antinatural donde el Hijo de Dios no se comunica con su Creador. Solución, comunicarnos. Es muy bonito. Yo sé que yo soy comunicadora y me encanta la comunicación, pero que es verdad. Es que es verdad. Lo dice allí, lo dice allí. Hay que comunicarnos con nuestro Creador. Activar esa comunicación. Espíritu Santo, mira esto conmigo. Jesús nos dice, habla conmigo todo el tiempo. Activemos esa comunicación y entonces aquel que parecía un don nadie termina siendo nuestra vida. Y podemos vivir en este mundo en perfecta comunicación. Y entonces así nos vamos a recordar quiénes somos. Claro, ya me di cuenta, soy un canal. En este plano nos vamos a dar cuenta que todos somos un canal de comunicación con el Padre. Y por eso todos tenemos el poder de sanar. Entonces, si nosotros vamos por la vida viéndonos como que yo tengo el poder de sanar, ¿qué es lo que quiere Jesús? Que nos veamos todos como que todos tenemos el poder de sanar. No tenemos que huir de nadie, no vamos a tener miedo. Vamos a estar en paz. Tengo el poder de sanar. Puedo aportar. Me doy cuenta de la abundancia que soy. Activo la comunicación y la comunicación no la corto, porque lo que quiero es sanar y sé que sano porque soy unidad con Dios, unidad con el Espíritu Santo. Y entonces en este mundo tengo mi función especial porque hago mi vida y en esas cosas en las que me siento en conflicto significa que tengo que activar la comunicación. Siempre asociar eso. Estoy en conflicto, activar comunicación. Eso es un perdón, eso es un perdón. Así perdono las ilusiones, permito que se depuren las ilusiones. Así, en este plano puedo estar feliz. Y en este plano
quiero que entendamos esto, este plano no frena el mundo real. El mundo real es un nivel de conciencia. Este mundo no frena el mundo real, porque el mundo real está en nuestra conciencia ya, solamente activando la comunicación. Entonces esto de la zona fronteriza realmente es eso, ¿no? Nos explica cómo es que se dan los milagros, cuál es ese espacio, ¿no? Porque siempre dice, vete a un espacio, ¿no? Realmente es como una zona fronteriza que no es el cielo, pero es a lo máximo que nosotros podemos llegar por ahora. Pero ese máximo es lo único que necesitamos. Entonces, eso no es que "Ay, aquí yo estoy en el cielo", no, tú estás en el cielo, puedes estar en la zona fronteriza en tal caso, donde puedes depurar pensamiento, pero mientras parece que estemos aquí, no nos queramos sentir más elevados de lo que estamos, ya estamos en Dios, pero mentalmente en la conciencia hay una zona fronteriza que es a donde llega un curso de milagros. Es así como les digo, no está el conocimiento aquí arriba y aquí está la conciencia, y esta zona fronteriza es hasta donde llegamos, y a esta zona fronteriza que vamos a llamar ese es un sitio de alta vibración. Nosotros elevamos nuestra vibración al tope cuando llegamos allí, porque elevamos a esa vibración donde es un sitio de qué. ¿Qué es lo que hace depurar los pensamientos? Salir del conflicto a la paz, del miedo al amor, de la angustia a la alegría. Esa zona fronteriza es el nivel de conciencia más alto, donde es como un brillo, 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 así. O sea, ya que las imágenes no son útiles. Está el conocimiento, el cielo, que, ajá, lo que dice, eso está más allá de lo que no nos podemos imaginar. La zona fronteriza sí no las podemos imaginar porque la podemos experimentar. Entonces experimentamos esa zona fronteriza de, de un alto nivel de conciencia y ya sabemos que es el lugar donde nosotros tenemos que ir a liberar nuestros pensamientos, a liberar nuestro miedo, a tomar nuestras decisiones. Y siempre está disponible, porque la voz de Dios nos habla durante todo el día, pero la tenemos que elegir. Entonces, elijamos de nuevo, elijamos de nuevo, elijamos de nuevo. Esa es la salvación. Fíjense que hasta ahí llega la salvación. Esa es la salvación. Es esa zona fronteriza. Ahí está la salvación. Estoy angustiado. Siento que me va a pasar algo. Yo necesito una salvación aquí. Y nos vamos a ese sitio que no es un sitio, es una experiencia de Dios, donde no hay conflicto, donde es simple. Y acordémonos eso, estos son asociaciones. Empezar a asociar, estoy viendo complejidad, uy, ya está, no me tengo que castigar, simplemente tengo que elegir de nuevo, verlo con el Espíritu Santo. Y ahí nos va a dar la respuesta que necesitemos. Eso es todo.